Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, y una vez más, les agradezco su interés por mis entrevistas, al tiempo que los invito a que se suscriban al canal y pulsen la campanita. Les avisará cuando un nuevo programa sea subido a YouTube. Mi invitada de hoy es una persona que tengo la fortuna de contar entre mis amigos. Una persona brillante académicamente e íntegra como ser humano. Marianela Jiménez, querida amiga, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Manuel, por esta introducción tan genial. Me haces un favor que no merezco y el genial eres tú. Yo también soy una afortunada de conocerte y tenerte entre mis amigos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos tus escuchas que espero te sigan porque tus programas cada día se hacen más interesantes y para mí es un honor que tú me hayas invitado para compartir un poco mis experiencias. Muchísimas gracias. El honor, Marianela, es recíproco. Quería comenzar la entrevista planteando una frase hoy que conoce todo el mundo que dice que nadie es profeta en su tierra. Más tú, desde Miami, donde resides en estos momentos y donde estoy hablando contigo, estás haciendo una labor maravillosa, ejemplar, con la realidad de Venezuela. ¿Okay? Estás llevando adelante un proyecto que es el que me gustaría conversar contigo en los próximos minutos. Ese proyecto se llama Boquitas. Pero me gustaría que tú, que eres la generadora de toda esta iniciativa, me dijeras cómo surgió esto, cuándo surgió y por qué surgió. ¿Tuvo que ver en algo esto, tu formación de sociólogo, donde supiste perfectamente, y no dudo que sea así, porque tú has sido una profesional siempre muy, muy buena en tu área? ¿Ha sido tu formación de sociólogo la que te permitió a ti ubicar este problema y de alguna manera encontrarle la solución? Definitivamente, definitivamente, sin duda. El haber sido sociólogo, el ser sociólogo, me ha ayudado muchísimo, no solamente a introducir a Boquitas en Venezuela, sino a la gestión, que yo creo que eso ha sido lo más exitoso de Boquitas. Pero vamos a empezar por lo que tuve la primera pregunta, ¿cómo empezó Boquitas? Boquitas empieza en el 2018, cuando los niños en Venezuela se morían de hambre, se desmayaban en clase. Eso a mí me generó un conflicto interno muy importante. Veía a los niños jurungando la basura y comiendo de la basura. Y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en un contexto tan complejo como es la crisis humanitaria que estaba viviendo Venezuela en ese momento, en el 2018? Y así empieza un movimiento muy poco a poco aquí en Estados Unidos a buscar la manera de enviar comida a Venezuela. Y es así cuando en el 2018 hago el primer comedorcito, un comedor muy pequeño, en una iglesia. Porque ¿cuál era el desafío que yo tenía, Manuel? El desafío es cómo tú intervienes en un país donde no hay organización de nada. O sea, eso era así como no sabía qué hacer cuando la gente dice que se pierde la ayuda humanitaria, que la gente se la roba. No es tanto que se pierde o que se la roban, Manuel, es que en un país donde nada está organizado, ¿cómo tú organizas la distribución de algo tan delicado? ¿Cómo tú pones criterios de cómo se van a distribuir? Es como difícil, es muy difícil. Yo como sociólogo, el gran desafío era cómo llego yo a la gente de Ujú. manera organizada. Y en Venezuela lo que llega a la gente popular o la gente de bajos recursos es más el Estado. Y el Estado estaba llegando, pero ya nosotros sabemos cómo llegaba el Sí. Estado. Entonces yo no quería nada que estuviese pegado al Estado porque no quería ningún tipo de esa, digamos, de esa contaminación de alguna manera, No, sino quería, no querías esas manos ahí metidas. exacto, sino que quería algo distinto, pero no sabía qué reduzar, porque decía, cómo me conecto yo en un país que no hay nada conectado? Afortunadamente, yo conocía al pastor Samuel Olson, que él es la cabeza de una iglesia muy grande en Venezuela evangélica, y que además es mi pastor y es un señor espectacular. Y él a la vez estaba en ese momento de cabeza del Consejo Evangélico Venezolano. Cuando yo empiezo a trabajar Boquita, empecé a buscar las redes donde me podía meter y ninguna me quiso aceptar. Traté de meterme en una organización sin fines de lucro y no pude. Me quise a meter con otra red más consolidada, que no voy a decir ahorita cuál es para no generar conflicto, No pero pretendemos. tampoco pude. ¿Por qué? Porque en la medida que ellas son muy burocráticas, los cambios o que venga alguien a decirte, mira, vamos a hacer algo distinto, es muy complicado.
Cuando hablo con el pastor Samuel Olson y le digo, pastor, mire, yo tengo esta idea. Y él me dice, sí, Marianela, empiézala en mi iglesia. Y ahí abrí el primer comedor. En Caracas, ¿no, Marianela? En Caracas. Entonces, ese comedorcito que empezó ahí, y ya ahí empieza entonces mi papel de sociólogo. Vamos a medir el impacto, vamos a hacerlo bien, vamos a pesar y medir los niños, vamos a saber qué niños estamos recibiendo, vamos a ver si esos niños se mejoran o no se mejoran con esto que estamos dando. Entonces empieza todo el trabajo científico, social, detrás de esa iniciativa. Cuando hacemos eso, resulta que ahí en ese momento viene llegando un organismo internacional y ve lo que estamos haciendo. Que no solamente damos comida, sino que estamos pesando, midiendo a los niños, le estamos haciendo exámenes de laboratorio, estamos diagnosticando al niño y según lo que tuviese ese niño, le estábamos dando tratamiento con una pediatra, con una nutricionista. Además, teníamos una psicóloga porque encontramos muchos problemas psicológicos ahí, porque desde mucho de la comida del niño empieza también por la manera como la mamá lo introduce a ese mundo. Entonces empezamos a darnos cuenta que ahí había todo un trabajo. Entonces pusimos una psicóloga, una nutricionista y una pediatra. Cuando ese organismo internacional vio lo que estábamos haciendo, decidió que él iba a trabajar con nosotros. Y de tener un comedor, Manuel, pasamos a tener 5 comedores en el año 2019. O sea, yo pasé de 60 niños a 300 en un año. Imagínate, Marianela, qué labor tan inmensa, tan grande. Pero no lo hice yo, eso es algo que yo era como la que estaba atrás, digamos, la parte sociológica y científica Marianela, y todo eso. no seas modesta. El problema No, de Venezuela lo sabía todo el mundo, pero miraba todo el mundo para otro lado. Tú fuiste la que viste el problema y lo enfrentaste. Y de esa primera mesa, ese primer comedor surgieron los demás, pero el primer comedor surgió de tu idea, de tu inquietud, de tu sensibilidad humana que tienes. sí, y no solamente, yo creo que el gancho ahí estuvo en que no solamente dábamos comida, sino que podíamos decir que todos los niños que estaban en ese comedor tenían desnutrición. ¿Y qué grado de desnutrición tenían? Sobre ese punto lo tocaremos después porque me interesa hacer una valoración de ese punto. Ahora te preguntaría, Marianela, ¿qué rango de edad tienen los niños que acuden a Boquitas? Qué rango tienen? ¿De qué edad a qué edad? Mira, nosotros aceptábamos todos niños menores de 18 años. Todos los niños los aceptábamos. Claro, por eso es que nosotros no tenemos el 100% de recuperación, Manuel, y esto es muy importante decírtelo. Porque, ¿qué pasa? Los organismos internacionales trabajan con los niños de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque los niños de 0 a 5 años se pueden recuperar rápidamente su desnutrición. Entonces vale la pena como invertir en esas edades. Y para nosotros eso es muy importante. Nosotros hacemos prioridad a los niños de 0 a 5 años. Pero ¿qué pasa? La tragedia de Venezuela, Manuel, eran precisamente los muchachitos entre 10 y 12 años, porque habían vivido todos los 20 años de este desastre venezolano. Entonces esos niños se nos habían quedado pequeños, tenían 12 años y no se habían desarrollado, eran niños que tenían la estatura de un niño de 7 años, Dios mío. habían pasado hambre. Entonces, ¿cómo tú crees que yo tenía el valor de decir que esos niños no los iba a introducir? Esos niños estaban dentro de nuestros comedores y se recuperaron. Claro, esos niños van a tener lo que se llama una desnutrición crónica porque ellos no van a poder crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento es muy difícil una vez que no se logra en las edades que debe hacerse. Primaria, claro. Exacto, pero al menos logramos que esos niños tuviesen un peso acorde con su edad y empezar a empujar un poquito la talla, empezar no va a crecer todo lo que debían crecer, pero ellos pueden crecer. Y a nosotros lo que nos animaba era que ellos iban recuperándose. Entonces, eso para nosotros, por eso nos pusimos, como nosotros no tenemos, gracias a Dios, nuestros donantes no nos dicen, tienen que trabajar con esta población, nosotros teníamos la libertad de poder escoger niños que fueran un poquito más grandes que 5 años. Cuando ya empezamos a recibir plata de los organismos internacionales, ellos nos ponían el freno de que solamente podían ser niños menores de 5 años. Sin embargo, Boquita seguía trabajando, trabajábamos la población con el dinero de ellos, con la población que ellos nos ponían, pero Boquita seguía trabajando con niños mayores de 5 años.
¿Por qué? Porque nosotros teníamos un compromiso con esos muchachos adolescentes antes de la adolescencia. Y teníamos la teoría, y la tenemos todavía, que hasta que no se desarrollen, ellos todavía tienen oportunidad de seguir creciendo. Y nosotros queríamos impulsar ese crecimiento hasta lo máximo que pudieran. Y eso es ese ha sido el compromiso de nosotros en este trabajo. Tanto es así que hemos llegado a atender 10.500 niños. Imagínate, Marianela. Qué labor Sí, tan inmensa, Dios mío. Una pregunta que, 10.500 una pregunta que te quiero hacer, Marianela. Cuando ustedes comenzaron este proyecto hermosísimo de Boquitas hasta la fecha, me imagino que cuando comenzaron con una idea y con una realidad diferente. Quizás de repente a la alimenticia solamente en aquel momento, que era lo más imperioso en ese momento. ¿Cuál es la realidad de Boquitas en este momento? ¿Qué sector atiende? ¿Qué actividades tiene Boquitas? Porque la realidad del país ha cambiado. Entonces, ¿qué hacen ustedes en este momento? Bueno, la realidad ha cambiado para un sector de la población, ¿ok? Eso es muy importante. Hay más alimentos disponibles para que la gente compre, pero seguimos teniendo problemas de acceso a los al alimento porque es costoso. Entonces, si bien hemos pasado, digamos, la parte crítica de la emergencia humanitaria, hay sectores poblacionales que no tienen acceso a una buena alimentación. Eso por una parte. Por otra parte, hemos copiado modelos de alimentarnos que son de estas sociedades de consumo Sí, que son tremendamente dañinos. Entonces la gente con el poco dinero que tiene lo invierte en alimentos que no tienen mucho poder nutricional. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Boquitas? Otra cosa, las mamás están teniendo los bebés, pero no los alimentan con pecho, no les dan lactancia materna porque trabajan, porque están apuradas, porque no tienen conciencia. Y una latica de leche cuesta $15 y dura 4 días. Entonces, tenemos nuestros niños desnutridos porque les dan Coca-Cola, le dan frescolita, le dan agua con arroz, porque no tienen para comprar la leche. Entonces, ¿qué hace Boquitas en la actualidad? Boquitas en la actualidad está trabajando con estos sectores poblacionales que tienen dificultad de acceso a buena comida, está educando a las madres en la parte nutricional y está haciendo todos los talleres de lactancia materna. ¿Por qué? Porque estamos preparando a las mamás que están en estado o que están lactando para que continúen la lactancia. Pero a su vez estamos tratando de que las mamás aprendan a comer, porque uno de los fenómenos más graves que estamos viendo es que las mamás están totalmente desnutridas desnutridas. porque están dando pecho hasta el año, pero ellas no tienen la nutrición necesaria. Entonces son mamás que están chupadas prácticamente. Están chupadas de tanto dar, pero ellas no tienen digamos, la posibilidad La de alimentación comer lo necesaria, claro. necesario para ellas reponer todo lo que están dando. Entonces estamos enseñándoles a ellas también cómo hacer con el poco dinero que tienen, cómo hacer los platos más enriquecidos para que ellas a su vez se alimenten. Además, trabajamos con fórmulas ya prehechas que nos ayudan a impulsar el nivel nutricional de las madres y de los niños, que son unos pumpling que llaman, que son ya alimentos preparados, que están Complemento hechos y vitamínico, seguramente. diseñados, sí, para hacer que ellas vayan más rápido en el proceso de nutrición. Y bueno, todo eso es lo que está haciendo Boquitas en este momento. Estamos trabajando ya mucho más focalizado en los casos de estas familias que tienen problemas graves de alimentación, en las madres embarazadas y sobre todo tenemos un programa bellísimo que es con las madres adolescentes. Porque en Venezuela es uno de los países que tiene el índice de embarazo adolescente más grande de la América Latina. Estás hablando, Marianela, ¿de qué años? ¿Madres de qué años? 12 años, 12 años. 13 años, 14 años, 15 años. Que son niñas todavía ellas. Son niños criando niños. Niños, Entonces, esa prácticamente la está manejando una psicóloga, con ellas tienen reuniones todas las semanas, donde tocan distintos temas. Y nuestro objetivo es que ellas puedan llegar como a tener un proyecto de vida que no sea embarazarse de nuevo.
que podamos abrirle los horizontes para que ellas puedan ver otras O perspectivas. sea, que también le dan educación sexual, me imagino, también, ¿no? Total, educación sexual, cómo cuidarse, enfrentar todo eso. Una de las cosas que más nos llama la atención es su ignorancia en estos temas. Ah, Pues son niñas, o sea, muchas veces son violaciones, son abusos de otra gente mayor. Ellas no saben muy bien cómo ocurrió, pero tienen un bebé en sus brazos, ¿tú me entiendes? sí. Esas cosas pasan. Entonces, no lo denuncian, no lo dicen porque no tienen tampoco instancias a quien denunciarlas, no existe, pues eso no es algo que, además que las mandan a callar, es algo que ellas no tienen ni idea de lo que les está pasando, en muchos casos. Entonces, bueno, el trabajo con la psicóloga ha sido maravilloso. Casi todas estas muchachas tienen muy poco figura paterna y materna en sus casas. Entonces, son problemas sociales complejos. Sin embargo, mira, la respuesta de estas niñas al tratamiento psicológico, y además hemos buscado, Boquitas hizo ahora una unión con otra organización sin fines de lucro que se llama La Escuelita, que ellos dan cursos para que ellas aprendan a hacer videojuegos, que es toda la parte de computación. Entonces, Boquitas ha armado como un pequeño cyber con 10 computadoras y ahí ellos se van y están recibiendo los cursos. Entonces, la idea es que ellos, son gente muy joven, puedan ver que la vida es otra cosa, que no tienen por qué quedarse con su niño y sin saber qué hacer, sino que ellos pueden seguir educándose, pueden tener otras ambiciones y las estamos acompañando en ese proceso, Manuel. Déjame comentarle a los que nos están viendo en este momento las cifras, los logros de Boquitas hasta el año 2023. Beneficiarios, 21.000 personas. Niños, 10.500. Madres desatendidas, 860. Alimentos entregados, 1.131 toneladas. Consultas médicas, 1.318. Desparasitaciones, 4.104. Mediciones antropométricas, 4.086 en niños evaluados. Sobre esa parte, Marianela, sobre la cuestión de la medición antropométrica, quisiera detenerme un poco porque quisiera que me explicaras cuáles eran las cifras de esas medidas antes de que Boquitas llegara a Venezuela, llegara a Caracas. ¿Cuáles eran esas cifras? Mira, Esos valores, me refiero. en algunas partes de Venezuela de Caracas teníamos hasta un 50% de desnutrición infantil. Eso es terrible. Hoy ya estamos como en el 30% todavía. Y eso es una cosa, o sea, nadie sabe el daño ya está hecho, Manuel. Por más que hayamos corrido a ayudar y los organismos internacionales hayan venido a ayudar, y nosotros, por ejemplo, repartimos y por eso tenemos tantas toneladas repartidas porque ellos nos dieron la comida y nosotros le hemos ido repartiendo. Y la hemos repartido con este criterio de niños de familias con desnutrición, con inseguridad alimentaria, gente que tú le hacías una encuesta y había comido pues, 2 veces al día y había días en que no comían. ¿Ok? Entonces, carne y proteína no aparecen en la dieta. Entonces, Imagínate. ¿qué es lo que es importante? Lo que te da, exactamente. Exactamente. Entonces, esa inseguridad alimentaria estaba muy presente y sigue presente en muchos hogares venezolanos. Entonces, los organismos internacionales vinieron a repartir la ayuda humanitaria. Nosotros hemos repartido la ayuda humanitaria, por eso hemos llegado a tantas personas. Sin embargo, el daño ya está hecho. Se piensa que el venezolano va a crecer, por lo menos tiene 2 tallas menos de altura de lo que tenía, porque ya pasa a las generaciones siguientes ya acortada la Estamos talla. hablando de un daño causado Marianela en 20 años prácticamente. Sí. Y las secuelas son para toda la vida. Bueno, ya hay un daño epigenético, Manuel, ahí. Y Y un daño cerebral también. Una persona que está mal alimentada, de alguna manera las neuronas se quedan un poco deterioradas también. Por lo tanto, el eh, poder, eh, la capacidad cognitiva de la persona está mermada. Sí, se dice que los niños con desnutrición y que han vivido la desnutrición, pueden sumar y restar más, multiplicar y dividir les va a costar. ¿Por qué? Porque cuando ellos no crecen, tampoco les crece su cerebro. Claro. Entonces va viendo por eso es que nosotros, aunque el muchacho tenga, ya en 12 años, tratamos de seguirlo,
ayudando a que crezca un poco más, a ver si podemos desarrollar digamos, ese crecimiento para que él no quede pequeño, porque sabemos que también va a quedar pequeño toda su estructura cerebral, que es lo que a nosotros más nos interesa. Pequeño, Entonces, va a ser pequeño integralmente. sí. Entonces, y eso ya viene, eso ya hay un daño epigenético en los genes, y cuando él tiene hijos, ese hijo nace con esa Con esa expresión del gen que ya viene de desnutrición. De hecho, eso lo vimos, los estudios se han hecho en España, epigenéticos, cuando Sí. hubo la hambruna en España después de la guerra, se dieron cuenta que esas personas que vivieron con muchísima privación y desnutrición, ese gen de la desnutrición pasa, esa expresión de ese gen pasa de generación en generación, ¿no? Hasta que llega un momento en que se nivela, se supera, pero tienen que pasar varias generaciones para poder ir teniendo como conciencia de eso y educando y comiendo y cambiando hábitos para esa nueva generación. Entonces, bueno, mira, esto es una cosa que es muy dolorosa y nosotros la vemos dolorosa en términos del futuro, pues de lo que ha pasado, pero es muy dolorosa para la gente que la vive diariamente, que tiene que enfrentarse que la a su sufre realidad, diariamente, que la sufre que no diariamente. tiene comida, que tiene hambre, que los niños... Mira, para mí eso fue, yo creo que lo que destapó tenemos que hacer algo. Tengo una amiga cuyo papá venía del interior de Venezuela y era un señor mayor. Y ella me dice que ella recibió a su papá y que la cara de su papá en el aeropuerto de aquí de Miami, ella no lo reconocía. Primero venía como con 4 tallas menos. Había perdido peso. Que eso le pasó a la mayoría de De nuestros la amigos. población, sí. Tú lo veías y tú no lo reconocías, ¿ok? De lo que habían perdido peso. Y después la cara de él era una cara así como totalmente trastornado. Y ella le preguntó, papá, ¿pero qué te está pasando? Y dice, vengo horrorizado. No puedo seguir escuchando el llanto de los niños toda la noche. Me vengo porque no soporto el llanto de los niños de hambre toda la noche. O sea, esa era una realidad. Esa era la realidad que se estaba viviendo en el 2018. La gente se estaba muriendo de hambre y los niños lloraban toda la noche de hambre. Entonces fue cuando yo dije, no, yo no me puedo seguir comiendo la comida aquí en mi casa, tranquila. Algo tenemos que hacer. Y gracias a Dios, el pastor Samuel Olson me dijo, sí, mija, empiece aquí en mi iglesia. Y entonces le dije, cuando llegó el organismo internacional, me dijo, yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes. ¿Cuántos comedores puedes abrir tú? Hablé con el pastor, usted que es la cabeza del Consejo Angélico, dígame con qué iglesias trabajo. Mira, Manuel, en un año teníamos las 5 y te voy a decir, esas 5 iglesias abrieron en un mes, en 2 meses. Imagínate tú. Así funcionó la red. Querer es Así. poder, Marianela, querer es poder. Así funciona la red. Pero por eso te digo, no fui yo. Fueron estos pastores que dijeron, venga, que así, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Y yo utilicé la gente de ellos, porque yo le decía al pastor, mire, deme una persona que sea la que va a ser la cabeza de Boquita en este sitio. Y ellos me la daban. Ah, pero eso fue en el 2019, Manuel. En el 2020 llegó la pandemia. ¿Y qué pasó, Marianela? Ajá. Ahí fue tuvimos que cambiar todas las operaciones, Manuel. Todas. Porque afortunadamente el organismo internacional llegó y me dijo, nosotros vamos a seguir preparando la sopa. ¿Ustedes la van a seguir repartiendo? Y yo le dije, sí, la vamos a seguir repartiendo. Agarré, Manuel, no me digas cómo generamos todos los protocolos y la belleza es que todas las iglesias que habíamos trabajado, ellas están insertas dentro de sus comunidades. Entonces la gente podía ir caminando a buscar su sopa. Entonces, ¿cuál fue la orden que di? Que ya no se le daba una taza de sopa al niño, sino que se iban a dar tantas tazas de sopa como gente viviera en esa Vivía casa. en la casa. ¿Ok? O Entonces, sea, que ya habían alimentaron familias completas en ese momento. familias completas. Y te voy a decir, se les daba, ellos llevaban su envase, Manuel, le echábamos las tazas de sopa, porque teníamos toda la segregación de la familia, porque eso es lo primero que hacíamos Sí. cuando veíamos al niño. Entonces, teníamos todos quienes vivían en esa casa
le echábamos las tantas zapas de sopa en el envase que ellos mismos llevaban, Ya. con todos los protocolos de seguridad, guantes, máscara, desinfectantes, todo para ni siquiera tocar lo que llevaba la gente. Y todo puesto en unas bandejas que iban y venían para no tocar ni siquiera ni, porque era en plena pandemia que sentíamos que, bueno, que si nos chocábamos nos íbamos a contaminar todo. Claro. Bueno, y le dábamos la sopa con una presa de pollo que iba adentro y le dábamos un pan cuadrado con una fruta, dependiendo de la cantidad de personas que vivieran en esa casa. Ok, ¿cuál fue los testimoniales de eso, Manuel? Los testimoniales fueron que la gente de desayuno comía el pan con la fruta, el almuerzo era el agua de la sopa, a las cuales ellos le agregaban arroz, Lo que tenía, pasta, sí. lo que tenían, y en la noche agarraban el pollito, lo esmechaban, le echaban bastante tomatico, pimentón, y hacían unas arepas y ese era el relleno. O sea que la sopa alimentaba todo el día a la familia, porque la familia no podía salir, Manuel, estaban metidos adentro porque había lockdown, o sea, no se podía salir. Qué Y la gente, tragedia. mucha de esa gente no tiene ni siquiera, Manuel, no tenía ni siquiera nevera para guardar los alimentos. No había luz. Una tragedia. Marianela, me quedan pocos minutos. Te quisiera preguntar, en este momento las personas que nos están escuchando y que están sensibilizadas con esa tragedia y que tú tan humanamente y tan maravillosamente estás llevando adelante, ¿de qué manera, si alguien está interesado, de qué manera pueden colaborar con Boquitas, o sea, independientemente que están en España, en Alemania, en Francia, en Venezuela, en la China, ¿de qué manera pueden colaborar con ustedes o ponerse de acuerdo en contacto con ustedes? Bueno, lo mejor que pueden hacer es colaborar a través de la página web. Nosotros tenemos una página web que es poquitas.org. Yo la anunciaré en el vídeo, sí. Ok, si ustedes entran ahí, hay un botón de donar a mano derecha. Ustedes ponen donar y pueden donar la cantidad que quieran a través de cualquier, con su tarjeta de crédito. Si ustedes quieren saber más de Boquitas o investigar más, pueden meterse en Instagram, que está boquitas.org, también está ahí en Instagram, y también lo tenemos en Facebook. Boquitas Foundation, de verdad que ahí está todo. Ustedes pueden buscar todo lo que quieran en las redes sociales, estamos bien visibles. Y también, pues, si ellos quieren hacer cualquier pregunta, pueden también contactarme a mi email personal, que es nela.jimenez, con J y con Z, @boquitas.org. Ahí puedes, si quieres, ahora lo pones, Manuel. Sí, te amplío tu información en el vídeo. ¿Hacia dónde, me quedan pocos minutos, como te decía antes, Marianela, hacia dónde camina Boquitas en este momento, Marianela? Boquitas está caminando hacia educación, Manuel. Nosotros creemos que la gente necesita educación, educación en salud y bienestar y en oportunidades de trabajo. Entonces, Boquitas está sacando ahorita una línea que es la educación en el trabajo, para el trabajo, que todo lo que tiene que ver con la parte de tecnologías, especialmente en los jóvenes, y educación en salud y en bienestar, porque además, no te lo dije, pero nosotros formamos lo que llamamos promotoras de bienestar, que son las mismas mamás de la comunidad, para que ellas puedan trabajar también en sus comunidades y reconocer la desnutrición y derivarnos todos los casos que ellas vean. Y nos han ayudado muchísimo las mismas mamás de las comunidades. Entonces, seguimos trabajando en educación, Manuel. Eso para nosotros es vital. Hay un dicho en Venezuela, Marianela, que dice, y yo lo uso mucho porque aparte me dice que me satisface muchísimo, es que Dios te bendiga, Marianela, que Dios te Amén, bendiga. amén, Me amén. quedan, Marianela, 2 minutos que quiero dejártelos a ti para que de alguna manera comentes algo que se me haya quedado afuera y que tú de alguna manera y sientas que es necesario que la gente lo sepa. 2 minutos Bueno, lo para que ti. yo quiero decirle a la gente es que sí se puede. En Venezuela es un país complejo, pero hay gente maravillosa con quien trabajar. Lo que hay es que insertarse en la red para poder trabajar. Si usted no tiene una red, únase a una de las redes que hay y que a usted le parezca que vale la pena invertir en ella. Venezuela es un país de posibilidades, a pesar de lo que vemos todos los días. Gente muy trabajadora, sin ese potencial humano que hay en Venezuela, yo no hubiera podido hacer nada de lo que estamos hablando. Ellos fueron los que lo hicieron. Yo tuve una idea, la puse, pero si ellos no hubieran ejecutado, Manuel, nosotros ahorita no tendríamos ninguna de las cosas de los logros. Entonces es un país de posibilidades, de gente buena, de gente que está dispuesta a seguir dando el todo por los demás.
Y eso es una belleza de país y tenemos que seguir luchando por él en nuestras posibilidades. A pesar de que estemos lejos, es mucho lo que se puede hacer. Si usted lo que tiene son $10, inviértalo donde usted considere que vale la pena invertirlo, porque todo hace la diferencia. Marianela, ha sido un placer conversar contigo y nuevamente te reitero mi más profunda admiración por la labor que estás haciendo. No, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad de poder compartir esto. No Es un placer, siempre siempre ha sido un lujo conversar encuentra contigo. Yo estaba echando cuentas atrás, Marianela, del tiempo que nos conocemos. Hace 44 años que nos conocemos. pues sí, 44 años así. que nos... Ya ha llovido bastante. Cómo ha cambiado la realidad de Venezuela de aquel momento, de aquellos años ahora, Marianela? Sabes que Cierto, así. Aquí en España se conoce poco esa realidad. No queremos conocerlo, pero existe. Por eso el interés mío con este programa, que la gente sepa que hay una realidad que no se comenta, que es la que vive la gente de allá, desgraciadamente, y tiene personas como tú en el exterior, en Miami concretamente, que está enfrentando esa realidad de una manera muy solidaria y muy humanitaria. Lo dicho, No, Marianela, hay mucho que hacer y la respuesta del venezolano es muy buena, así sí, que vale la pena, vale la pena. Gracias, Manuel, por la Marianela, oportunidad. Gracias. ha sido un placer. Estamos en contacto. Un beso, cuídate mucho. Chao, Hasta gracias a luego. ti, Manuel. Un beso, hasta luego. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan reflexionado lo comentado por Marianela Jiménez desde Miami sobre la realidad de Venezuela con los muchachos, lo que está pasando en este momento a la población, allá una población que está condenada a vivir momentos muy difíciles por cuanto a la desnutrición le pasará secuelas. Pero bueno, en la medida que nosotros desde acá o desde los países que podamos, demos nuestro grano de arena, colaboraremos a solucionar parte de ese problema. Buenas tardes y muchas gracias. Boquitas se encarga de recuperar los niños desnutridos en Venezuela para promover su desarrollo cognitivo y prevenir enfermedades crónicas. ¿Qué nos hace diferente? Que el 70% de los niños atendidos se recuperen en menos de un año. Porque ofrecemos mucho más que un plato de comida. Brindamos bienestar, tanto físico como emocional, al niño y su familia. Trabajamos de manera consciente, escuchando sus necesidades y transformándolas en servicios de calidad que respetan la dignidad humana. Hacemos nuestro trabajo con intención, convirtiendo a las madres en promotoras de bienestar para dejar en las comunidades las capacidades instaladas y hacer que el impacto de Boquita sea permanente. Somos estratégicos, utilizando la medición de impacto social como la herramienta gerencial que nos asegura que estamos logrando los cambios que nos hemos propuesto. Boquitas busca disminuir el sufrimiento y la vulnerabilidad de nuestra población, empoderando a sus mujeres y sanando a sus hijos. ¿Por qué trabajamos en Venezuela? Porque el 94.5% de la población es pobre y los pobres extremos llegan a ser el 76.6% según encuesta en COVID 2021. La pobreza extrema significa la imposibilidad de la gente para comprar alimentos. Por esa razón, el 30% de nuestros niños sufre desnutrición y el 50% de la población escolar sufre anemia. En Estados Unidos, $293 billones son donados por personas como tú y como yo, que creemos que sí podemos hacer la diferencia. Permite a Boquita ser el puente de esos recursos con tu generosa donación y conviértete en un donante de impacto que transforma vidas en Venezuela.